Las infraestructuras de los Estados Unidos se están viniendo abajo. Ya han sufrido algunos terribles indicios. Los diques de Nueva Orleans, el puente de la autopista interestatal que se derrumbó en Minneapolis, el gran apagón en la costa noreste en 2003. Imagínate un apagón de un mes de duración. Imagínate un fallo general en el sistema de aguas del oeste del país. Imagínate roturas irreparables de diques. Íbamos por aquella carretera que, sin exagerar, parecía de algún país comunista o del tercer mundo. Estos son los Estados Unidos de América. ¿Por qué nuestras infraestructuras están en un estado tan lamentable? América se desmorona. Episodio 1. Las infraestructuras son un elemento tan esencial de nuestra sociedad que nunca pensamos en ellas. De la misma forma que nunca nos preocupamos de los huesos del cuerpo hasta que comienzan a romperse. Mesopotamia, los incas, la civilización del Valle del Indo, todas aquellas sociedades se formaron gracias a los diques, las esclusas, los canales, la agricultura y las vías de comunicación. Sin eso los humanos no habrían pasado de ser cazadores-recolectores. Cuando un imperio permite que sus infraestructuras se deterioren, los resultados pueden ser muy negativos. Cuando pensamos en Roma como una gran civilización, buena parte de su grandeza se debe a las infraestructuras, calzadas, puentes y acueductos. Cuando los romanos dejaron de invertir en ellos, fallaron y se desmoronaron, y terminaron en 1000 años de oscuridad. Entre la década de 1930 y la de 1960, los Estados Unidos crearon la mayor infraestructura que el mundo haya visto jamás. Este elemento jugó un papel clave en su consolidación como superpotencia. Todo este entramado está llegando al fin de su ciclo vital y gime mientras aguanta cargas que no debería haber soportado nunca. Errores de diseño, falta de dinero, la corrosión y décadas de mantenimiento deficiente conspiran para derrumbar las infraestructuras del país. Los estadounidenses actuales nos comportamos como unos jóvenes que hubiesen heredado la mansión de los abuelos. La gente pasa por delante y piensa, qué casa más bonita, pero si entras, ves que se está viniendo abajo. Cuando Dwight Eisenhower dejó la presidencia en 1961, el 12,5% del presupuesto se gastaba en infraestructuras. Hoy empleamos alrededor del 2,5%. China e India gastan respectivamente el 9 y el 8%. La Asociación de Ingenieros Civiles de los Estados Unidos publica un informe cada 3 años en el que evalúa el estado de 15 infraestructuras distintas, entre ellas puentes, presas, agua potable, diques, carreteras, aguas residuales y la red eléctrica. La puntuación media de los Estados Unidos es una D, un 6 sobre 10. Como padre, si mis hijos llegasen a casa con esa nota en sus boletines, me enfadaría mucho. Creo que toda la nación debería estar igual de disgustada con esa calificación de nuestras infraestructuras. Tenemos que ir a hablar con el director. Tenemos que comenzar a hacer algo para mejorar esas notas. Según los ingenieros civiles, la situación es tan mala que en los próximos 5 años deberían gastar 1,7 billones de euros para que las infraestructuras alcanzasen un nivel aceptable. Pero solo el 9%, o 52.000 millones de los 600.000 millones de euros del paquete de estímulo aprobado por el Congreso en febrero de 2009, estaba destinado de forma explícita a proyectos de infraestructuras. Muchos expertos creen que los Estados Unidos están a punto de llegar a un punto en el que se producirán fallos sistémicos que pondrán a todo el que conduce un coche, abre un grifo o cruza un puente en peligro. Más de 160.000 de los 600.000 puentes que tiene el país, es decir, el 27%, son estructuralmente deficientes u obsoletos. Simplemente, algunos son demasiado viejos para soportar el tráfico pesado y las velocidades de nuestros días.
Literalmente, varios se están deshaciendo. Estructuralmente deficiente puede ser algo que tenga que ser reemplazado en 5 años, o algo que está a punto de venirse abajo. Una razón importante es la edad. Los puentes modernos de los Estados Unidos fueron diseñados para durar entre 50 y 75 años. En la actualidad, la edad media de los puentes del país es de 43 años. Buena parte del acero y el hormigón que se emplearon para construirlos se está pudriendo y resquebrajando. Los puentes necesitan un mantenimiento y unas reparaciones básicas. La pintura, los parcheados, la retirada del hielo y de la sal, todos contribuyen a mantener a raya la corrosión. Si no se controla, la herrumbre se propaga como el cáncer y puede acabar con un puente. Pero buena parte de las labores de mantenimiento de los puentes de los Estados Unidos llevan años, incluso décadas de retraso. El derrumbe del puente de la I-35 en el centro de Minneapolis durante la hora punta del 1 de agosto de 2007 fue una espeluznante llamada de atención sobre el estado de los puentes del país. Puentes como el de la I-35, construido en 1967, de 8 carriles y 580 metros de longitud, no deberían romperse. Fui a China y allí entrevisté a varios ingenieros. No podían creerse que un puente se hubiese derrumbado en los Estados Unidos. Eso les ocurre a los puentes en China, pero no en este país. En 2007, los inspectores habían declarado el puente I-35 estructuralmente deficiente y avisaron de la existencia de grietas y de fatiga. Pero según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, la causa de la tragedia fue un minúsculo error de diseño. Un juego de placas de armadura de fieltro, delgados elementos sustentantes que mantienen las piezas del puente unidas en puntos críticos, eran un 1,25 centímetros más finos de lo que deberían ser. El hundimiento del puente mató a 13 personas, 145 resultaron heridas y 111 automóviles terminaron en el Mississippi. Vi cómo la señal que tenía encima comenzó a temblar y a moverse. En ese momento me di cuenta de que el puente se caía. Miré y vi que la plataforma se venía hacia mí. Y me estrellé contra aquella señal justo en el borde del abismo. Me destrocé esta parte de la cara, me cambiaron un pómulo y me recolocaron un ojo. Se me fracturaron 5 vértebras y se me rompieron varias costillas. Pensar que algo así pueda pasar en medio de una gran ciudad es increíble. Por supuesto que se han producido roturas de puentes anteriores. En 1940 el puente de Tacoma Narrows se hundió debido a un error de cálculo de la fuerza del viento. En 1967 el Silver Bridge de Ohio mató a 57 personas cuando se derrumbó debido a un error en uno de los enlaces de su cadena de suspensión. Más recientemente el puente del río Marianus se vino abajo en 1983 matando a 7 personas. El mantenimiento y las inspecciones insuficientes permitieron que las tuercas que sujetaban el puente en el centro se oxidasen y fallasen. Tras el Katrina y en medio de la creciente preocupación por las infraestructuras de los Estados Unidos, el accidente del puente de la I-35 causó una gran inquietud. Cuando vimos cómo caía el puente de Minnesota, nos asustamos muchísimo. De hecho, al instante realizamos una evaluación de todos nuestros puentes construidos de forma similar. Los puentes fallan de 2 formas. En primer lugar, de golpe, pero lo más frecuente es que mueran poco a poco. Se degradan y ya no pueden cumplir las funciones para las que fueron construidos, y eso es algo que vemos en muchos lugares del país. En 2008, la revista Popular Mechanics dio la alarma acerca del estado de las infraestructuras estadounidenses con un reportaje de investigación sobre este puente en Dover, Idaho, una de las 10 peores infraestructuras del país. Incluimos el puente de Dover en nuestra lista no porque fuese el peor del país, sino porque es un caso muy típico. A pesar de obtener una puntuación bajísima en cuanto a su condición, a pesar de ser una vía esencial en la zona.
El Inventario Nacional de Puentes evalúa datos sobre puentes remitidos por los inspectores de los estados, quienes examinan la vía, la subestructura, la superestructura y el sistema de eliminación de agua del puente. A partir de ahí, puntúa al puente en una escala entre el 1 y el 100. El 1 es la nota más baja. En 2007, el puente de 72 años de Dover obtuvo un 2. Unas obras de emergencia en la vía realizadas en 2008 la subieron a 3. Cuando vimos en televisión las imágenes del puente de la I-35 que se cayó, lo primero que nos vino a la mente es que podría haber ocurrido en nuestro pueblo y que nosotros podríamos haber sido los que salieron en televisión. Sufre una corrosión muy severa. Los contrafuertes son muy resistentes, pero están comenzando a ceder. No creo que fallen mañana, pero quizá pasado mañana sí. El Departamento de Transportes de Idaho sabe que hay que sustituir el puente de Dover, pero sostiene que es seguro a pesar de su calificación extremadamente baja. Todos los años realizamos una prueba que mide el punto de fractura y lo inspeccionamos. En estos momentos es capaz de soportar todo el peso legal. Sin embargo, su funcionamiento es obsoleto debido a su estrechez y a las restricciones de peso y velocidad impuestas a los vehículos que lo utilizan. La prueba de punto de fractura determina si un puente se hundirá como le ocurrió al de la I-35, si una sección del mismo se viene abajo. Las autoridades de Idaho dicen que eso no le pasará a su puente, pero reconocen que el de Dover está en malas condiciones. Es viejo, se deteriora con rapidez y es vital para su zona. Dover es la única vía de comunicación directa entre el nordeste de Idaho y Spokane. Sin él, los camiones de bomberos y de otros servicios de emergencia tendrían que tomar un desvío de 80 kilómetros. No hay otra forma de llegar. Es absolutamente esencial para la supervivencia de la comarca. Tras muchos retrasos, el Departamento de Transportes de Idaho decidió por fin sustituir el puente en mayo de 2009. Parece inimaginable que un grupo de personas diga, no, vamos a esperar para arreglarlo, cuando hay vidas en peligro y un problema podría causar una gran catástrofe. En los próximos 10 años, más del 50% de nuestros puentes tendrán más de 50 años. Estamos encaminados hacia una especie de tormenta perfecta. Va a llegar un momento en el que problemas como el del puente de Dover se reproducirán por todo el estado. Y posiblemente algo mucho peor. Los pequeños puentes rurales no son los únicos en aprietos. Se formaron auténticos boquetes en el puente porque grandes fragmentos del mismo habían caído al agua. A través de los boquetes se podía ver el río Hudson. Si los puentes de los Estados Unidos no reciben la atención que necesitan, pronto los conductores tendrán que preocuparse de algo más que el tráfico. El puente de 5 kilómetros Tappan Zee está situado sobre el río Hudson a 21 kilómetros de la ciudad de Nueva York. Más de 135.000 conductores lo cruzan cada día. El puente no está a punto de caer, pero algunos de sus cimientos están en peligro. Esto es lo que pasaría si cediera. En los Estados Unidos, los cimientos de un puente gigante como el de Tappan Zee nunca han cedido, pero para algunos, sobre este puente se cierne el desastre. Una siente literalmente las vibraciones del puente. Sientes cómo sube y baja. Y cuando reparas en ese agujero a través del cual se ve el río, no puedes sentirte segura. Teníamos unos boquetes en el río. Para los que no sepan lo que es un boquete, se produce cuando una parte se desprende y cae sobre el agua. A través del boquete se puede ver el río Hudson. La zona de la ciudad de Nueva York cuenta con muchos puentes monumentales construidos para durar mucho tiempo. El de George Washington tiene casi 80 años, el de Brooklyn más de 100.
Pero el de Tappan Zee, de 54 años de edad, fue construido de forma barata igual que otros de su tiempo y tiene una esperanza de vida de 50 años. Se construyó durante la Guerra de Corea cuando los materiales de calidad eran escasos. Los ingenieros usaron madera en vez de acero para los cimientos de los elementos sustentantes del arco. Desde los tiempos del Imperio de Roma la madera se ha usado para este tipo de estructuras y puede durar tanto como el acero, incluso más si se trata con sustancias conservantes y se entierra en un terreno bajo en oxígeno. Pero los 487 kilómetros de madera usados en el puente Tappan Zee no están tratados así. Los conservantes son caros y el proceso es largo. Además, las pilas y pilares no se erigen para durar tanto tiempo como otras partes del puente. Para empeorar las cosas, el Tappan Zee se construyó sin un sistema apropiado de expulsión de aguas. El agua, la sal y la tierra han estado corroyendo el acero y pelando el hormigón. Si alzas la vista hacia esa esquina, ves la herrumbre. Es el cáncer del acero que se lo va comiendo y crea unos orificios. Cuando salen hay que cambiar el acero. La corrosión es el agente letal más grave de los puentes de los Estados Unidos. El viento, el agua y la sal se combinan y crean unos ácidos que actúan sobre los soportes y las barras de acero descubiertas, se comen el metal y pueden acabar con el puente. Por eso labores básicas de mantenimiento como la pintura son vitales. La pintura sella el metal contra los elementos y lo protege. Un equipo de 69 personas se ocupa del mantenimiento diario del puente, lo que incluye la pintura. Los halcones peregrinos también ayudan. En 1985 las autoridades responsables del puente colocaron nidos de halcones sobre el puente porque estas aves ahuyentan a las palomas, cuyos excrementos corroen el puente. Pero esto no basta para mantener el pie al Tappan Zee. Algunos ingenieros piensan que hay varios tipos de situaciones que podrían hacer caer el puente, que no está construido a prueba de terremotos ni diseñado para soportar grandes cargas. Además, los cimientos de madera que soportan la mitad occidental del arco de más de 1,5 metros de longitud y que se adentran casi 4 metros en el caudal del río son vulnerables a los gusanos de barco, un tipo de termita acuática que crece en la madera. En 2007 se detectaron grandes colonias en el río Hudson, cerca del Tappan Zee. Los expertos temen que puedan comerse las pilas de madera del puente y hacerlo caer si logran colonizar las zapatas. Si logran comerse 30 centímetros de los pilares, no habrá nada que sustente el puente. Podemos arreglar los traves, pero no lo que hay bajo el agua. Ese es el problema. La Autoridad de Vías de Paso de Nueva York afirma que no hay posibilidades de que el puente Tappan Zee se venga abajo. Pero todo el mundo está de acuerdo en que la mejor alternativa a los parches es reemplazar todo el puente. Se ha diseñado un puente nuevo que costaría al menos 4.500 millones de euros y 11.250 millones si incluye un túnel de metro. Nadie sabe de dónde sacar el dinero. Por eso algunos usuarios del puente, como Sharon Hitman, se preparan para lo peor. Llevo un destornillador para poder salir por la ventana si pasa algo, y si no tengo bastante fuerza para hacerlo, cuando paso por el puente mantengo el móvil encendido. Por muy malos que sean, los puentes son solo un episodio de la pesadilla que se cierne sobre los Estados Unidos debido a sus infraestructuras. Los diques del país también se están cayendo a trozos y la crisis se extiende mucho más allá de Nueva Orleans. Cuando en 2008 el río Mississippi se desbordó, docenas de diques fallaron y localidades y campos de cultivo enteros quedaron sumergidos por todo el medio oeste. En total, el país cuenta con 160.000 kilómetros de diques que protegen a millones de ciudadanos en docenas de estados. Cuando la gente piensa en diques, no sabe que estados como Maine, Nueva Hampshire, Vermont, el interior de Nueva York, Wisconsin y Minnesota también los tienen. Los hay por todo el país y en la actualidad su estado es pésimo. Según el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, 177 diques en 26 estados y en docenas de ciudades están en peligro. La ciudad que sufre el mayor riesgo de catástrofe es Sacramento, en California, protegida por 300 kilómetros de diques. La pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo ocurrirá, porque está claro que va a pasar. Sacramento está situada en la confluencia de dos ríos, el Americano y el Sacramento, y se halla bajo una de las mayores cordilleras de América del Norte. En esas montañas llueve a mares, y toda esa agua desciende rápidamente hacia Sacramento. En caso de riada, la situación sería muy difícil de controlar.
El problema más acuciante es el de las filtraciones subterráneas. El agua se cuela por debajo de los cimientos del dique y esto podría provocar su caída. En circunstancias ideales, los diques deberían estar hechos de una mezcla de arena fina, limo y arcilla, que forman un material casi perfectamente impermeable. De hecho, la arcilla sola es demasiado impermeable, y los diques necesitan filtrar una mínima cantidad de agua para aliviar la presión interna. Por eso la arena y el limo se incluyen en la mezcla. Cuando los ingenieros del ejército construyen un dique, usan apisonadoras para mezclar los elementos de la mezcla y conseguir un grado máximo de densidad que limite las filtraciones y la descomposición. Pero el cuerpo de ingenieros del ejército no construyó los diques de Sacramento. Levantados de forma improvisada por los agricultores alrededor del año 1900, estos diques están hechos para proteger cosechas, no personas. Por tanto, los granjeros se sirvieron de cualquier material que tenían a mano, en este caso arena y grava, una mezcla porosa e inestable. Aunque han sido reforzados muchas veces, los diques adolecen de unos cimientos muy débiles. El agua se filtra por debajo, erosiona la arena y hace que los diques se hundan. Y si se hunden mucho, se caen. El aspecto único de estos diques es que protegen entre 70 y 80 mil personas, así como miles de millones en bienes materiales, de modo que hay mucho en juego. A series of small levee breaks. After 9 days of rain, some earthen levees are crumbling. En las décadas de 1980 y 1990, desastrosas inundaciones pusieron en evidencia la debilidad del sistema de diques de Sacramento. Tras el Katrina, el cuerpo de ingenieros del ejército detectó un número de diques que carecían de la resistencia para soportar el huracán más fuerte de los últimos 100 años, el nivel mínimo de seguridad establecido por el gobierno. El nivel de protección de la zona es tan bajo que algunas personas sufrirán inundaciones antes de que terminen de pagar sus hipotecas a 30 años. El cuerpo de ingenieros del estado de California está alzando los diques para que puedan resistir un huracán 2 veces más fuerte que el mayor de los últimos 100 años. Pero no terminarán hasta 2012. Y eso sin tener en cuenta el calentamiento global. Si la frecuencia y la intensidad de las tormentas aumentase, los niveles actuales de protección se tornarían obsoletos. Mientras tanto, las localidades de la zona, conjuntos de residencias con piscina construidas justo al lado de los diques, están en peligro. Natomas, una pequeña ciudad de 70.000 personas que durante los años 70 y 80 del siglo pasado multiplicó su población debido a las promesas de que los diques mantendrían a la población segura, es incluso más vulnerable. Las fuertes lluvias sumadas a los corrimientos de tierra en las montañas circundantes podrían sobrecargar los diques y provocar una brecha. Al estar asentada sobre una hondonada, Natoma se inundaría en un santiamén. Y toda la localidad sería barrida por el agua. Calles, vehículos y viviendas quedarían sumergidos más de 6 metros bajo el agua. El Aeropuerto Internacional de Sacramento tendría que ser trasladado a otro lugar. El Estadio Arco, la sede del equipo de la NBA de Sacramento, los Kings, también quedaría cubierto por el agua. Nadie sabe con certeza cuántos diques se encuentran en mal estado en todo el país. Aunque parezca increíble, Estados Unidos no comenzó a confeccionar un inventario de diques hasta después del Katrina, y pasarán años antes de que se termine. Mientras tanto, las autoridades carecen de un mecanismo fiable que les permita conocer dónde están y en qué condiciones se encuentran los diques del país. Si ni siquiera podemos identificar a los responsables de los diques, ¿cómo vamos a poder arreglarlos, mantenerlos y mejorarlos para que la población obtenga la seguridad que precisa de nosotros? Todavía es más difícil que las infraestructuras ocultas de los Estados Unidos reciban la atención que merecen. Nadie repara en los conductos subterráneos de agua hasta que alguno estalla. Todas las ciudades se asientan sobre bombas de relojería. Tendrá que morir gente antes de que este problema se haga un hueco en la agenda política de la nación. Cuando algo se pudre, suele hacerlo oculto en la oscuridad. El gigantesco sistema de conductos de agua potable no es una excepción.
1.287.000 kilómetros de tuberías de todo el país están literalmente estallando. Estas averías no son solo un desperdicio de agua, también son letales. Imagínese que una mañana, mientras conduce hacia su puesto de trabajo, de repente esto se convierte en esto. Le ocurrió a Sharon Shoeb, quien quedó atrapada en las cercanías de una localidad de Maryland una tarde de martes de 2008, 2 días antes de Navidad. Este embravecido torrente sobre una autopista local fue el resultado de una gran brecha en una tubería de agua, en este caso en una cañería de 20 metros de diámetro. El agua comenzó a golpear con fuerza el coche y consiguió moverlo. Me asusté muchísimo, porque todo se venía encima del limpiaparabrisas. Piedras, rocas y trozos de árboles impactaban contra él. Si hubiese pasado a las 7 de la mañana en un día laborable normal, solo Dios sabe cuánta gente hubiese muerto. En un momento el agua fluía en el interior de la tubería hacia la zona residencial, como debe. Y un minuto después apareció una brecha tremenda que causó la inundación de la carretera. Las conducciones que transportan el agua potable de los Estados Unidos son viejas, especialmente en las ciudades de la región industrial situada al este del río Mississippi. La edad sumada a la falta de mantenimiento da como resultado unas cañerías y tuberías taponadas, corroídas y plagadas de escapes. Se calcula que cada año 240.000 tuberías de agua se rompen en los Estados Unidos. No ha habido mantenimiento ni mejoras y tampoco se han rehabilitado. Hemos llegado a un punto en el que una infraestructura aventajada se está viniendo abajo, se está deshaciendo. En total, las conducciones de agua de los Estados Unidos pierden 24.000 millones de litros de agua potable cada día, una cantidad suficiente para calmar la sed de todo el estado de California. Nueva York pierde el 10% de agua por culpa de esas filtraciones. Atlanta pierde el 14% y Buffalo el 40%. Y es probable que estas cifras aumenten de forma exponencial si el sistema sucumbe debido a su excesiva longevidad. Todas las ciudades se asientan sobre bombas de relojería. No saben cuál será la próxima tubería que se rompa. Sinceramente no estamos preparados para que este tipo de infraestructura falle. Pensamos que estas cosas pasan en países del tercer mundo, pero no en el condado de Montgomery, en Maryland. El condado de Montgomery es una zona residencial acomodada situada en las afueras de Washington, D.C. Posee algunas de las tuberías más viejas y agujereadas de todo el país. El accidente de la tubería de la autopista del río fue el más dramático, pero en los últimos 2 años se han producido muchos otros, en total 4.000. En un mes tuvimos 477 escapes. Íbamos de un lado a otro con la esperanza de que parase, porque no teníamos personal suficiente para reparar todas las tuberías de agua. Fue una locura. La mayoría de las roturas de tuberías del condado de Montgomery se produce en invierno. Las conducciones viejas llevan muy mal el frío. El ciclo de congelación y deshielo dilata y debilita el hierro, el cobre y otros metales. Mientras tanto, los vehículos pesados hacen vibrar los conductos y aumentan la posibilidad de rotura. Las tuberías también sufren un fenómeno conocido como tuberculación. Con el tiempo, la herrumbre y otros productos de la corrosión llamados tubérculos atrapan cuerpos sólidos diminutos y entes microbiológicos que pasan por delante. En 40 años se forma un tapón que podría asfixiar por completo una tubería de 20 centímetros de diámetro y hacer que se rompa. Eso es malo no solo por el agua que se pierde, sino por los contaminantes que se filtran. En 2008, las autoridades de Maryland tuvieron que aconsejar a los residentes que hirvieran el agua antes de beberla en 2 ocasiones. Atlanta, Sarasota y otras ciudades han tenido que hacer lo mismo. Tener que hervir el agua es algo que normalmente no se nos pasa por la cabeza, pero puede que ocurra con más frecuencia. Podrían regresar enfermedades transmitidas por el agua, tales como el cólera y el tifus. Tendrá que morir gente antes de que este problema se haga un hueco en la agenda política. Ya han fallecido personas en los Estados Unidos por los microbios contenidos en el agua. En 1993, un parásito llamado criptoesporidio entró en el suministro de agua de Milwaukee. Una de las plantas de depuración de la ciudad fue incapaz de detectarlo. Este organismo, que vive en la materia fecal de los animales,
provocó el mayor estallido de enfermedades transmitidas por el agua del que se tiene noticia en la historia de los Estados Unidos. 400.000 personas, una cuarta parte de la población de la ciudad, enfermaron. Al menos 100 personas murieron. Hay otra forma en que las tuberías agujereadas pueden matar. Los mismos conductos que llevan agua a las viviendas y las empresas la transportan a los surtidores de agua contra incendios. Pero las filtraciones disminuyen el caudal y la presión de las tuberías. Si no hay suficiente agua o falta presión, los surtidores no funcionan. Los incendios incontrolados que se produjeron en Washington D.C. en 2007 dieron la señal de alarma. Las llamas salían por el tejado. Cuando conectaron el primer surtidor falló, así que tuvieron que separar la manguera, conducir hasta el surtidor más cercano y ya te puedes imaginar, tampoco funcionó. Intentamos inspeccionar entre 40 y 50 surtidores al día. Alrededor del 20% no funciona. Cuando enviamos soldados a la guerra, las armas tienen que disparar. Pero cuando mandamos bomberos a lo que no voy a llamar guerra, en sus barrios, las mangueras tienen que funcionar, el agua tiene que salir, o las manos se me mancharán con la sangre de esos trabajadores. Si no mejoramos el sistema en toda la nación, el precio de no hacerlo será altísimo. Este surtidor, situado cerca del Capitolio, no bastaría para sofocar un incendio en alguno de estos edificios próximos al Congreso. Nueva York también padece un problema potencialmente devastador instalado en su sistema de aguas para consumo humano. La mayor ciudad de los Estados Unidos consume una media de 4.800 millones de litros de agua al día. Esta agua llega a Nueva York a través de un sistema de canales que la transportan desde ríos y lagos situados a 160 kilómetros de distancia. Estos canales o acueductos están en la mayoría de los casos bajo tierra. Uno de ellos, el de Delaware, de 136 kilómetros, es el túnel ininterrumpido más largo del mundo. Tiene casi 5 metros de diámetro, entre 90 y 455 en sus tramos de la superficie y una edad de 70 años. Tal vez se trate del mejor sistema de suministro de agua de cualquier ciudad del mundo. No se bombea, sino que fluye de forma natural por el efecto de la gravedad desde su fuente bajo el río Hudson hacia el sur, donde está la ciudad de Nueva York. Pero con el tiempo se deteriorará y comenzará a romperse. El canal o acueducto de Delaware pierde muchísima agua. A diario, este gigantesco sistema vierte entre 40 y 144 millones de litros de agua en los terrenos circundantes, casi todos a través de dos brechas formadas en una parte del túnel que pasa por una zona de geología complicada. Las tuberías han alcanzado un nivel de erosión tal que ya no pueden soportar el paso del agua. Hay localidades situadas en las cercanías que se están inundando por debajo. Las consecuencias es que se hunden en el terreno. La pérdida de 144 millones de litros no se considera algo muy serio por parte del receptor del agua, el ayuntamiento de la ciudad de Nueva York, porque la cifra es pequeña si tenemos en cuenta la cantidad de agua suministrada a diario. Pero lo cierto es que esto está afectando de forma muy negativa las vidas de los habitantes de esta zona. Tenemos la certeza de que parte del agua que sale llega a la superficie. Lo que estamos deseando conocer es el impacto de esta agua en las residencias y propiedades de la zona. Buena parte del agua filtrada parece salir a borbotones en Wawarsing, un pueblo del estado de Nueva York que tiene la mala suerte de hallarse justo encima de uno de los mayores agujeros del canal. El agua sube por la piedra caliza y la tierra del subsuelo gracias a un fenómeno conocido como capilaridad. La tensión superficial, es decir, la tendencia de un líquido a ser atraído por otra superficie, hace que el agua suba contra la fuerza de la gravedad a través de poros y otros orificios de la Tierra. Alrededor de 50 familias han sufrido en sus viviendas una sucesión de problemas derivados de los escapes de agua. La casa se puede caer mañana mismo. Sí, desconocemos en qué estado se encuentran los cimientos. El agua sale como si fuese un grifo. El jardín se está hundiendo y después vendrá la casa. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. Este es el agujero en el que me caí. Si hubiese dado 1 o 2 pasos más, tendrían que haberme desenterrado. Estamos en la cuerda floja. El nivel del agua va a llegar hasta aquí. Un año llegó hasta aquí, mucho más alta. Es terrible. Es una pesadilla, una pesadilla. Eso, una pesadilla.
Además de los socavones y los sótanos inundados, los vecinos de Wawarsing tienen problemas con el agua potable. El agua en movimiento por el subsuelo es un elemento peligroso, especialmente en localidades que tienen pozos de agua potable y tanques sépticos. El agua del subsuelo puede penetrar en esos tanques y llevar materia fecal y otros contaminantes a los pozos, lo que provocaría la aparición de la peor pesadilla, bacterias E. coli saliendo del grifo. Usamos agua embotellada para todos los usos del agua que te puedas imaginar, como lavarnos la cara por la mañana, cepillarnos los dientes, lavar la comida, cocinar, incluso para ducharnos. El canal de Delaware se construyó entre los años 30 y 40 del siglo pasado y se puso en funcionamiento de forma apresurada durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los materiales de calidad eran escasos. Durante su construcción, el agua comenzó a filtrarse con tanta intensidad bajo Wawarsing que los ingenieros tuvieron que reforzar las tuberías con acero y sellarlas con hormigón. En este punto, el túnel pasa por una falla de piedra caliza. No me sorprende que tengamos tantas filtraciones. En estos momentos, una inspección completa del túnel es imposible. El túnel del canal de Delaware no ha sido cerrado para inspeccionarse desde 1957, porque los ingenieros temen que sin la presión del agua a través de él podría venirse abajo. Pero en la actualidad se está desarrollando un plan para cerrarlo. El año pasado el Departamento de Protección del Medio Ambiente de Nueva York envió unos buceadores a una poza de desahogo adyacente al canal para saber lo que nos espera. El estado de Nueva York está a años de comenzar a arreglar las roturas del canal de Delaware, que a este ritmo se solucionarán en 5 años. Mientras tanto, los neoyorquinos y la población de Wawarsing viven con la posibilidad de que la situación empeore. En el peor de los casos, a su paso por Wawarsing, el túnel se romperá por todas partes. Una cantidad inimaginable de agua ascenderá hasta la superficie e inundará todo el pueblo. A nivel nacional, muchas poblaciones se enfrentan a unas terribles averías de las infraestructuras en un frente distinto. La red vial de la que dependemos, el sistema de carreteras del que dependen la riqueza y el poder de esta nación se está desintegrando. Literalmente se está haciendo trizas. Las carreteras y autopistas de este país, una vez el patrón oro de las infraestructuras para el resto del mundo, están agrietadas, socavadas y heridas por todas partes. Lo que en un tiempo fue un orgullo nacional, la infraestructura de transporte por carretera está llegando a un punto en el que los conductores tendrán que preocuparse cada vez más por algo así. Una grieta se forma en uno de los soportes de una autopista interestatal muy transitada. La brecha se ahonda y de pronto el pilar se hunde. El paso elevado de la autopista y los coches que pasaban por él se estrellan contra la calle que hay 7,5 metros más abajo. Lo que acaban de ver casi ocurrió el 18 de marzo de 2008 en la Interestatal 95, justo en las afueras de la ciudad de Filadelfia. Un trabajador que estaba almorzando observó una grieta de 5 centímetros en un pilar que sustentaba la autopista. De inmediato las autoridades la cerraron al tráfico. Es posible que nadie hubiese descubierto la grieta era así de grande, no la habrían detectado hasta que se hubiese hecho así de grande y entonces la autopista se habría derrumbado. Imagínate lo que el hundimiento del puente de la I-95 habría provocado. Un pilar en mal estado habría bastado para llevarse por delante un tramo de la autopista, pero esto no era lo único que estaba fallando. Esta es una situación bastante extrema. Uno de los pilares tiene un agujero a través del cual, año tras año, el acero se va oxidando y gastando. Al final, el agujero llega a los 12,5 centímetros. Es algo que no debería ocurrir. Las carreteras y autopistas de los Estados Unidos se encaminan hacia un siniestro total. Construidas para durar 50 años, 2/3 de las vías más transitadas tienen 40 o más años de edad. El 33% de las principales autopistas de la nación está en condiciones deficientes o mediocres.
Las administraciones local, estatal y federal no han gastado los cientos de miles de millones necesarios para mantenerlas y repararlas. Michigan, la cuna de la industria automovilística estadounidense, tiene una red vial tan mala que algunas rutas secundarias se están convirtiendo en caminos de grava. Las calles e incluso las grandes autopistas están plagadas de grietas y socavones. Nuestra infraestructura está muy vieja y además cada día soporta más demanda. Es la fórmula del desastre. La red vial de la que dependemos, el sistema de carreteras del que dependen la riqueza y el poder de esta nación, se está desintegrando. Literalmente se está haciendo trizas. Las carreteras son fundamentales para las infraestructuras de cualquier sociedad y un prerequisito del crecimiento económico. Si estudias la antigua Roma te das cuenta de que el resultado de sus calzadas y acueductos fue que consiguieron dominar el mundo conocido. Ahora las carreteras hacen posible el crecimiento económico a través del comercio. Los Estados Unidos todavía poseen la mayor red vial del mundo, 6.437.000 kilómetros de carreteras, suficiente para dar 160 vueltas alrededor del planeta. De ellas, 75.600 son autopistas interestatales. Las interestatales constituyen uno de los mayores logros de las infraestructuras del país, un proyecto espectacular que ayudó a que los Estados Unidos se convirtieran y afianzaran como superpotencia. Aunque los diseños llevaban 10 años sobre la mesa, fue el presidente Dwight Eisenhower quien se puso al frente de la idea en la década de 1950, tras haber visto cómo los alemanes desplegaban tanques y tropas a lo largo de sus autopistas durante la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría demostró la necesidad urgente de desarrollar una red de autopistas como medio eficaz de transportar soldados y vehículos en situaciones de emergencia. Comenzado en 1956, la red de autopistas interestatales fue el proyecto de intervención en el terreno más importante de todos los tiempos, mayor que las pirámides y que la Gran Muralla China. 1.600 millones de toneladas de asfalto, cemento y otros materiales se emplearon en su construcción. Esto equivale a 3 veces la suma de todos los pesos de las personas del planeta. El sistema de autopistas jugó un papel primordial en la unidad del país. Poco más de 50 años después, está deteriorándose y se ha convertido en una rémora. El sistema de interestatales se desangra por múltiples heridas. Es la cúspide del sistema de transporte del país, pero a cada metro, a cada curva está debilitándose. Se está viniendo abajo más deprisa que cualquier otro elemento de las infraestructuras de los Estados Unidos. La I-64 a su paso por San Luis es un caso extremo de esto. Se trata de la ruta más importante entre el este y el oeste de la ciudad y soporta 130.000 vehículos al día. Pero la carretera está tan gastada y es tan peligrosa que el estado de Missouri tuvo que cerrarla y reconstruir un tramo de 16 kilómetros partiendo de cero. No podríamos haber puesto más parches. Tenemos que reemplazarla toda. Aquí tenemos un agujero en un puente desde el que se puede ver el tráfico que circula por debajo. Hay piedras que caen sobre la gente que pasa y la situación solo va a empeorar. Igual que con los puentes, estos boquetes y socavones de las carreteras se forman cuando el agua se filtra por las pequeñas grietas del hormigón y corroe el acero reforzado que hay dentro. El metal comienza a oxidarse y el hormigón tiene que aguantar más presión. Entonces las brechas se agrandan y crean los boquetes. Un buen mantenimiento y un sistema adecuado de expulsión de agua son vitales para las carreteras. El drenaje de la I-64 era tan malo que no solo permitía que el agua se filtrase en el hormigón, sino que ocasionaba grandes charcos de agua sobre la misma calzada. A la velocidad que uno transita por la interestatal, si te topas con un charco como el que vemos, el coche puede perder el control. Por todo el país, décadas de negligencia han creado una ristra de problemas demasiado grandes para que el presupuesto de cualquier estado baste para subsanarlos. Esto ha reducido a las autoridades encargadas del transporte a la práctica de una modalidad de ruleta rusa en las carreteras denominada parchear y rezar. Parchear y rezar significa que uno arregla las cosas lo mejor que puede, pero no como debería. Pones un parche y luego rezas para que nada vaya mal. A medida que las carreteras empeoran, la parálisis aumenta. Los estadounidenses conducen un total de 4,8 billones de kilómetros al año, 6 veces más que en 1955. Los conductores urbanos suelen pasar una media de 44 horas al año atrapados en atascos. Para los camioneros en vías muy transitadas, los embotellamientos son aún peores. En una economía globalizada, la velocidad lo es todo.
Mientras nosotros estamos atrapados en el carril lento, el resto del mundo acelera. China nos está destrozando en lo que respecta a la movilidad de los bienes por el territorio nacional. Esto es fundamental a la hora de decidir la ubicación de las fábricas y de los centros de distribución. Entre los próximos 10 a 20 años, el tráfico de camiones va a duplicarse y el resultado será la paralización del comercio, porque los bienes viajarán a la misma velocidad que cuando se creó el sistema de interestatales. Uno obtiene lo que paga. No se trata de gastar, sino de invertir en nuestro futuro. Si creamos activos, es decir, si construimos carreteras, puentes y autopistas, mejoramos la red vial, el ferrocarril y los aeropuertos, estamos reconstruyendo los activos del país, y eso a largo plazo será mejor para todos. Esto es indudablemente cierto cuando nos referimos al sistema de aguas residuales de los Estados Unidos, agrietado, corroído y plagado de filtraciones. Este barrio de San Luis parece un campo de batalla. Pero el humo que asciende desde la superficie no se debe a un incendio, sino a una prueba realizada para detectar fugas en el alcantarillado. Igual que el resto de las grandes ciudades del país, San Luis afronta varios retos en sus infraestructuras. Esta prueba de humo ha detectado docenas, si no cientos de grietas en las alcantarillas de la ciudad. A nivel nacional, en los Estados Unidos, hay más de 1,6 millones de kilómetros de alcantarillado, con una edad media de 50 años. Gran parte de este gigantesco sistema consiste en tuberías tan deterioradas como estas. Literalmente estamos corriendo el riesgo de que todo eso suba a los hogares, o que inunde las calles y dañe todo el entorno natural. Se trata de un problema serio, porque esta infraestructura es invisible y casi toda ella se encuentra bajo tierra. Así es como se ve un conducto de alcantarillado desde dentro. Interrupción del servicio por avería 5,5 metros. El alcantarillado tiene un par de problemas endémicos. En primer lugar, los residuos atacan las tuberías más que el agua potable. Contienen sulfuro de hidrógeno, un ácido similar al ácido sulfúrico que se concentra en las tuberías y que se come el acero y el hormigón. En segundo lugar, a diferencia de las tuberías de agua potable, las de alcantarillado no suelen estar presurizadas. Esto significa que es más fácil que el agua sucia, el limo, las plantas e incluso las raíces de los árboles penetren en ellas a través de grietas y las taponen. Si hay demasiadas grietas, las filtraciones de agua pueden inundar los conductos durante una fuerte lluvia y hacer que las aguas residuales salgan por las cañerías de las viviendas y provoquen aguas negras. Las aguas residuales en estado puro son lo peor que una se puede imaginar. Es como caminar por una zona destruida tan sucia y con un hedor tan fuerte que te cortaría la digestión. Eso es lo que yo tuve que soportar. Muchas ciudades estadounidenses tienen unas tuberías que llevan las aguas residuales y otras que se encargan del agua de las lluvias torrenciales. Pero muchas otras, como San Luis, tienen que soportar un sistema ambivalente y anticuado que transporta aguas residuales y de lluvia por los mismos conductos. Estas infraestructuras se inundan con facilidad y escupen millones de litros de residuos sin procesar en los ríos y arroyos próximos. Estamos a unos 8 metros bajo las calles de San Luis, justo en medio de una alcantarilla construida hace más de 80 años. A un lado vemos el agua de la lluvia que procede de las calles y las aceras. En el otro está el agua residual que viene de las viviendas y las empresas. Así funciona un alcantarillado combinado. Los dos tipos de aguas acaban en el mismo conducto. Todo este fango debería acabar en una planta de residuos, pero a menudo el sistema de San Luis se sobrecarga cuando llueve. La riada de residuos humanos mezclados con agua de lluvia se vierte sobre los arroyos de la zona como el Meilín y después al Mississippi, que está a 300 metros de distancia. Hay cientos de bacterias distintas que podrían estar en el agua, además de tenias, anélidos y parásitos intestinales. Cuando hay mucha espuma en el agua, eso suele ser un buen indicio de que está demasiado contaminada para los peces y los invertebrados superiores. Todos los años, San Luis arroja 52.000 millones de litros de aguas residuales y de lluvia al Mississippi y a otras vías fluviales cercanas. Suficiente para inundar la ciudad entera con 30 centímetros de desechos. Ríos como el Mississippi
Son la forma en que la naturaleza lidia con los residuos animales y humanos. Los microbios del agua los digieren mediante un proceso que los convierte en abono orgánico, que se reincorpora limpio al ecosistema. Pero ni el Mississippi ni otros ríos pueden soportar las enormes cantidades de residuos arrojados por las ciudades modernas. En total, cada año en los Estados Unidos, más de 3.600 millones de litros de aguas residuales mezcladas con agua de lluvia terminan en los ríos. Es la cantidad de agua que cae por las cataratas del Niágara en 21 días. Más de 700 centros urbanos poseen estos sistemas combinados anticuados que se inundan cuando llueve, aunque solo sea 25 milímetros por metro cuadrado. La Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos ha demandado al Departamento de Aguas Residuales de San Luis y a los de varias ciudades más debido a este problema. San Luis lleva gastados 1.350 millones de euros en la eliminación de 300 puntos de desbordamiento por medio de la separación de aguas residuales y de lluvia en zonas críticas, pero todavía le quedan 440. Se trata de dinero. ¿Con qué rapidez aumenta la factura de las alcantarillas? ¿A qué velocidad podemos realizar el trabajo? En los últimos 5 o 6 años, las facturas se han duplicado. Las ciudades como San Luis están en serios aprietos. La Agencia Medioambiental Federal reclama el empleo de miles de millones para arreglar y sustituir las tuberías agujereadas y terminar con las inundaciones. Pero hace décadas que el gobierno federal dejó de ayudar a pagar la factura. El peso recae casi totalmente sobre los ayuntamientos. No hablamos de dinero abundante, sino de fondos escasos, porque no somos la única necesidad que tiene la ciudad. También hay que reconstruir carreteras y rehabilitar puentes. Por suerte han surgido nuevos métodos para reparar alcantarillas que abaratan los arreglos y los hacen menos molestos. Por ejemplo, en vez de cavar zanjas y abrir kilómetros y kilómetros de calles, este equipo de San Luis usa un solo punto de acceso para desplegar un revestimiento de poliéster superresistente. Se endurecerá y será una tubería dentro de la tubería, sellando así las grietas desde dentro. Pero una reforma total de los sistemas de alcantarillado de todo el país sería carísimo y tardaría años, si no décadas, en terminarse. Hasta entonces, millones de litros de aguas residuales rebosantes de bacterias continuarán entrando en nuestros ríos y arroyos, y más estadounidenses que nunca pueden esperar padecer inundaciones de aguas residuales como la sufrida por Melody Bordeaux. Si traduzco mis pensamientos en palabras, aquel hedor espantoso, aquello con lo que tuve que convivir en mi casa día tras día, me resulta difícil creer que lo soportase, pero lo hice. Los estadounidenses tendrán que acostumbrarse a todo tipo de espeluznantes fallos de sus infraestructuras, inclusive algunos que podrían matarlos. El agua llega como si fuera una locomotora a vapor. Cientos de miles de personas corren ese riesgo.